Hola amantes del suspenso. Bienvenidos a su canal una vez más. Esta vez tengo para ustedes una historia de suspenso e intriga en la Ciudad de México. Si les gusta el relato, regálenme un like, suscríbanse, comenten y activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevos relatos. Y si tienen una historia para compartir, envíenla al correo que dejaré en el primer comentario. Los invito a ponerse cómodos y apagar la luz para escuchar el siguiente relato aquí en Apanicados. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, distorsionadas por la ligera lluvia que había comenzado a caer. Eran apenas las 9 de la noche, pero el reloj en mi muñeca parecía moverse más rápido de lo habitual. Me quedé observándolo, intentando controlar mi respiración, recordando el momento en que todo esto había comenzado. Llamarme sicario sería una etiqueta simple para algo mucho más complejo. Para mí, siempre había sido cuestión de negocios. Cada nombre en la lista era solo una transacción, una misión que debía cumplir. Fría y calculada. Nada personal, solo números, nada más que tareas. Hasta que llegó él. El hombre que no debía ser un problema. Todo empezó cuando recibí un encargo diferente, uno que parecía, en la superficie, tan rutinario como los demás. El sobre que me llegó no tenía nada fuera de lo común, un nombre, una dirección y una fotografía. El objetivo, Julio Beltrán, un abogado en apariencia común, con una vida tranquila. Los detalles indicaban que trabajaba desde casa y, según las fuentes, no tendría mucha seguridad alrededor. Era una operación rápida, entrar, cumplir, salir. Lo de siempre. Esa noche, me encontré estacionado frente a su casa. Estaba oscura, una pequeña casa en las afueras de la ciudad, bordeada de árboles que daban una sensación de aislamiento. Apagué el motor y me quedé observando la casa desde la sombra del vehículo. Algo no se sentía bien. No podía decir qué era, pero había algo en el aire, una tensión que no podía sacudirme. Miré la fotografía una vez más. Julio Beltrán. Un hombre promedio, con gafas redondas y mirada seria. Pero había algo más en sus ojos en la foto. Como si estuviera esperando. Solo hazlo, me dije a mí mismo, buscando calmar los nervios que rara vez sentía en estas situaciones. Agarré la pistola, comprobé el silenciador y abrí la puerta del auto. La lluvia, ahora más intensa, me cubrió de inmediato, pero no me importaba. Estaba acostumbrado a trabajar bajo la lluvia. Crucé la calle, cada paso más silencioso que el anterior. Mis pies no hacían ruido al tocar el pavimento húmedo, y pronto estuve frente a la puerta principal. La casa parecía tan tranquila como siempre, pero una sensación me revolvía el estómago. Algo no estaba bien. Intenté forzar la cerradura. Nada. Me agaché para revisar más de cerca. Eso era raro. La cerradura no había sido forzada ni rota, pero estaba asegurada de una manera que indicaba que alguien sabía exactamente cómo defenderse de un intruso. Fruncí el ceño. Julio no era tan simple como lo hacían parecer. Respiré hondo, sacando una ganzúa y tras unos minutos, logré abrirla. Al entrar, todo estaba en silencio, solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Los muebles estaban impecables, sin rastro de que alguien hubiera estado en la casa en horas recientes. Me moví despacio, dejando que mi oído captara cualquier mínimo sonido. De pronto, un clic. Me congelé. La casa parecía estar vacía, pero sabía que había algo más. Me di la vuelta en un rápido movimiento y lo vi. Una cámara de seguridad, pequeña y casi invisible en una esquina del techo. Me observaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Él sabía que vendría. Y, lo peor, probablemente estaba viendo cada uno de mis movimientos. Maldita sí, murmuré entre dientes. Ahora todo se sentía diferente. Ya no era un simple encargo. Había entrado en una trampa, una que no podía prever. No iba a ser solo entrar, disparar y salir. Estaba siendo cazado. Subí al segundo piso, la tensión creciendo con cada paso. Las escaleras crujieron bajo mi peso, y cuando llegué al pasillo, vi una luz tenue al final, filtrándose por debajo de una puerta. El objetivo debía estar ahí.
Me acerqué, mi arma lista, pero cada paso que daba sentía que algo más estaba sucediendo. Mi piel se erizó cuando una sensación de ser observado me invadió por completo. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, un ruido detrás de mí me hizo girar. El crujido de una madera, un pequeño chirrido. No estaba solo. No lo había estado desde que crucé el umbral de esa casa. ¿Quién está ahí? Mi voz sonó más dura de lo que esperaba, pero nadie respondió. Sentí como mis nervios, usualmente de acero, comenzaban a desmoronarse. Empujé la puerta con fuerza y apunté con mi arma. La habitación estaba vacía. Solo una computadora encendida, mostrando una transmisión en vivo. Me acerqué a la pantalla, y el sudor frío me recorrió la espalda cuando vi lo que estaba mostrando. Era yo, grabado desde diferentes ángulos, moviéndome por la casa, captado desde cámaras que ni siquiera había notado. El video se cortaba y luego mostraba la misma habitación, pero en un pasado reciente. Julio Beltrán estaba ahí, sentado, trabajando. Pero lo extraño era que, mientras las horas pasaban en la grabación, desapareció de repente. Como si se hubiera desvanecido. Entonces, la pantalla cambió. El rostro de Julio apareció, mirándome directamente desde la pantalla. No eres el primero en venir, dijo una voz grave desde los parlantes. No era una grabación. Era él, en tiempo real. Te estaban esperando. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Quiénes? Pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Aquellos para quienes trabajas. ¿Crees que no sabían? Sabían desde el principio que tú serías el siguiente. Un zumbido comenzó a sonar en mis oídos. Esto no era un trabajo normal. No era una simple ejecución. Todo había sido orquestado para llegar a este momento. El hombre en la pantalla se acercó más a la cámara, sus ojos brillaban con una intensidad casi inhumana. Sal ahora, dijo, su voz profunda resonando en la habitación. Corre. Si puedes. Fue entonces cuando lo entendí. No era una advertencia. Era un desafío. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, pero el pasillo que había cruzado hace apenas unos minutos ahora estaba oscuro y desconocido. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Sentía pasos detrás de mí, pero cada vez que me volteaba, no había nada. Mi mente se desbordaba con imágenes de rostros que no reconocía, pero que parecían acecharme en la penumbra. La casa se transformaba en una prisión viva, y cada puerta que intentaba abrir estaba sellada. Ya no sabía si eran alucinaciones o si de verdad alguien estaba tras de mí. El aire a mi alrededor se hacía más denso con cada paso que daba. Todo lo que conocía de este trabajo, todas mis rutinas, mi frialdad, se estaban desmoronando. Las paredes de la casa, antes estáticas y seguras, ahora parecían temblar, distorsionadas, como si me arrastraran hacia un abismo del que no podría escapar. Mientras corría por el pasillo oscuro, una sensación profunda se apoderaba de mí, ya no era el cazador. Ahora yo era la presa. Llegué a la planta baja, jadeando, y busqué la puerta por la que había entrado. El pomo se resistió. Estaba cerrada. ¿Cómo? ¿Cuándo se había asegurado? Forcé la cerradura con todas mis fuerzas, pero no se movía. Un frío sudor recorrió mi espalda mientras el pánico comenzaba a nublar mis pensamientos. Escuché pasos a lo lejos, acercándose, pero no podía ver nada. La casa parecía cobrar vida, vibrando a mi alrededor. ¿Qué está pasando aquí?, pensé, con la respiración acelerada. Miré a mi alrededor, buscando una salida alternativa, pero entonces lo vi. En una esquina del salón, una vieja mesa de madera con un archivo. Me acerqué a ella, casi sin pensar, como si algo me empujara hacia ese punto. Al abrir el archivo, me encontré con una serie de documentos que no entendí al principio, hasta que vi mi propio nombre. Había estado siendo vigilado. Y no solo por un tiempo corto. Las fechas se remontaban años atrás, con detalles de cada uno de mis trabajos, mis movimientos, mi vida personal. Todo estaba allí. Fotos, reportes, incluso conversaciones que había tenido en momentos privados.
Sentí un frío en la nuca al entender lo profundo que esto llegaba. El nombre de Julio Beltrán aparecía en varios de los documentos, pero no como víctima. Era mucho más. Él era parte de una red, una organización con conexiones que iban más allá de lo que yo había imaginado. Se trataba de un grupo clandestino que, en apariencia, limpiaba a gente problemática. Pero ahora comprendía que su verdadero propósito era mucho más oscuro. Ellos no solo contrataban a sicarios como yo. Los usaban, los convertían en piezas desechables para sus propios fines. Había otros nombres en la lista. Otros como yo, que habían caído en la misma trampa, desaparecidos tras sus misiones finales. Y Julio no era solo un abogado. Él era el arquitecto de todo esto. Sentí una ira indescriptible apoderarse de mí. Todo había sido un engaño, cada paso había sido calculado para llevarme aquí. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaban con todo esto? La respuesta llegó con el siguiente documento que revisé. Era un contrato, pero no cualquier contrato. Era el mío. Firmado por mí, o al menos por alguien que había falsificado mi firma. De alguna manera, había sido vendido, entregado como una presa. Habían estado esperando el momento perfecto para que cayera en su red. Y entonces lo comprendí, yo no era solo un sicario más. Había sido un peón en su juego, utilizado para limpiar a sus enemigos y luego eliminado cuando ya no les servía. Pero lo que más me enfurecía no era la traición, sino la planificación meticulosa. Julio Beltrán no era una víctima casual. Era el cerebro detrás de todo esto, y yo había sido su siguiente objetivo. Había orquestado mi caída desde el principio. ¿Te das cuenta ahora, verdad? La voz de Julio resonó de nuevo en la casa, esta vez desde el sistema de altavoces que no había notado antes. ¿Por qué yo? Grité, mirando hacia el techo, como si pudiera verlo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Tu tiempo ha terminado, respondió con frialdad. No eres diferente a los otros. Has hecho lo que debías hacer. Ahora es momento de pagar el precio. Todos lo pagan, tarde o temprano. Mis manos temblaban, pero no era por el miedo. Era la ira la que me consumía. Había sido manipulado, llevado al borde, y ahora intentaban deshacerse de mí como si no fuera nada. No iba a permitirlo. Corrí hacia la cocina, buscando algo que pudiera usar para defenderme. Cada paso retumbaba en mis oídos como una cuenta regresiva. Tenía que encontrar una salida. Tenía que hacer algo antes de que Julio decidiera terminar el juego. Pero entonces, la puerta de la cocina se abrió sola, y lo vi. Julio estaba allí, en persona, de pie en el umbral, observándome con esa mirada calculadora que solo había visto en la fotografía. No era un hombre imponente físicamente, pero irradiaba una presencia amenazante. Sabía que tenía el control de la situación. Pensé que serías más listo, dijo, con una sonrisa despectiva. Te dieron todas las pistas, y aún así caíste en la trampa. Como todos. No voy a ser como los demás, respondí, apuntándole con mi arma. ¿De verdad crees que puedes salir de aquí? Dijo, alzando una ceja. Todo lo que has hecho te ha llevado hasta este momento. Eres una herramienta, y como cualquier herramienta desgastada, ha llegado tu hora. Mis manos temblaban al mantener el arma apuntada. Tenía el poder de terminarlo en ese instante, pero algo me detenía. Había algo en la calma de Julio que me perturbaba. Sabía algo que yo no. ¿Quién te contrató? Pregunté, aunque ya tenía una sospecha. Julio sonrió de nuevo, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Los mismos para quienes trabajas, respondió con naturalidad. Siempre ha sido parte del plan, desde el principio. No importa cuántos trabajos cumplas, no importa lo bueno que seas. Al final, siempre vuelves al punto de partida. Y ahora, es tu turno. De repente, la casa comenzó a vibrar. Las luces parpadearon, y una ráfaga de viento recorrió las habitaciones, como si el propio edificio estuviera reaccionando a sus palabras. Algo mucho más grande estaba sucediendo, algo que iba más allá de simples encargos. Me abalancé sobre él, decidido a terminarlo de una vez por todas,
pero en el momento en que mis manos lo tocaron, Julio se desvaneció. Literalmente, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Mis dedos no encontraron resistencia, y caí al suelo. El pánico me golpeó de lleno. Todo lo que había conocido, todo lo que creía real, se estaba desmoronando. ¿Era esto una ilusión? ¿Un truco de mi mente? ¿O era Julio realmente algo más, algo que no comprendía? Escuché su voz una vez más, esta vez directamente en mi oído, como un susurro infernal. Corre, si puedes. Salté de inmediato hacia la puerta trasera, abriéndola de un empujón. Corrí hacia la oscuridad exterior, sin mirar atrás, sin detenerme. Sentía que algo me seguía, pero no podía verlo. Lo único que sabía era que no importaba a dónde fuera, no había escapatoria. Julio, o lo que fuera que él realmente representaba, siempre estaría un paso por delante. Y por primera vez en mi vida, supe lo que era estar completamente perdido. Mi nombre es Mateo Ramírez. Hace años, solía ser alguien normal, alguien con una vida rutinaria, sueños simples y una familia a la que cuidar. No fue hasta la muerte de mi hermano menor que todo cambió. David fue víctima de un ajuste de cuentas entre bandas en el barrio donde crecimos. Él no tenía nada que ver, solo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La policía nunca movió un dedo, y los responsables ni siquiera fueron arrestados. Eso me destrozó. Perdí la fe en todo. En la justicia, en las autoridades, en el mundo. Lo único que me quedaba era la rabia, y esa rabia me consumió. Cuando me ofrecieron la oportunidad de hacer algo con esa furia, de canalizarla en algo útil, lo acepté sin pensar dos veces. No me importaba el dinero, aunque luego descubrí que ser un sicario pagaba bien. Lo que me motivaba era el control, la venganza que podía obtener cada vez que apretaba el gatillo. Al principio, solo era un trabajo. Limpiar el mundo de basura, o al menos, eso me repetía a mí mismo. Nunca me vi como un asesino, sino como una herramienta para equilibrar la balanza de aquellos que nunca obtendrían justicia por sí mismos. Pero al final, lo que no entendí en ese momento era que, para gente como yo, siempre hay un precio que pagar. El encargo de Julio Beltrán debía ser uno más en mi lista, pero desde el inicio, algo no encajaba. El dossier sobre él estaba demasiado limpio. Era como si estuvieran ofreciéndome el trabajo perfecto, el hombre perfecto al que debía eliminar, sin complicaciones. Una parte de mí sabía que era demasiado bueno para ser verdad. Y lo era. Julio era un abogado, sí, pero no era cualquier abogado. Era el encargado de limpiar los trapos sucios de una organización muy poderosa, una que yo mismo había estado sirviendo sin siquiera saberlo. Pensé que trabajaba para distintos clientes, pero al parecer, había estado bajo su control desde el principio. Esa organización no tenía un nombre claro, pero en los bajos fondos se conocía simplemente como La Sombra, manejaba tanto el lado legal como el ilegal. Y los sicarios como yo éramos solo una herramienta más en su caja. Nos usaban para limpiar el camino, eliminar amenazas, y cuando ya no éramos útiles o empezábamos a saber demasiado, nos convertíamos en el siguiente objetivo. Me habían puesto a prueba muchas veces, pero nunca lo vi venir. No hasta esa noche. Julio Beltrán no era solo un abogado de La Sombra, era el arquitecto de una operación mucho más grande. Su papel no solo era defender a la organización desde lo legal, sino también identificar a los peones, sicarios, informantes y otros que ya habían cumplido su propósito. Cuando llegaba ese momento, él los marcaba para su eliminación. Y eso me incluyó a mí. El inicio de la casa. Después de haber ejecutado varios trabajos importantes para ellos, me volví un activo valioso y peligroso. Sabía demasiado. Sabía los nombres de los involucrados, había visto más de lo que debía, y eso no podía permitirse. Al principio, pensé que era una casualidad cuando empecé a notar que algunos contactos, viejos conocidos del negocio, desaparecían sin rastro. Pero lo que no entendía es que La Sombra tenía un ciclo de limpieza propio. Y Julio era quien tiraba de los hilos. Mi nombre apareció en su lista, no porque hubiera fallado en mis tareas, sino porque era mi turno.
Ellos no podían permitirse que alguien como yo, con tanto conocimiento de su estructura, anduviera suelto por mucho más tiempo. Fui eficiente, cumplí con mis trabajos, pero en este mundo, la lealtad no existe. La operación para eliminarme había sido meticulosamente planeada. Lo más difícil de aceptar era que esto no solo se trataba de traición. Al revisar más a fondo los documentos que encontré en la casa, me di cuenta de algo que hizo que todo cobrara sentido. Julio Beltrán había estado vinculado a la muerte de mi hermano. La balacera en la que David perdió la vida no fue un accidente ni un ajuste de cuentas aleatorio. Julio había sido el abogado que representó a los responsables, asegurándose de que nunca fueran castigados. La justicia no solo había sido ciega, sino que había sido manipulada por él. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo me habían usado, sino que me habían estado controlando desde mucho antes de que me convirtiera en sicario. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, había sido influenciada por su red. La organización había estado tirando de mis cuerdas, asegurándose de que siguiera el camino que ellos habían trazado para mí, y ahora, cuando ya no les era útil, simplemente iban a deshacerse de mí. La confrontación final. Julio Beltrán no era solo una pieza en este juego. Él era el que había tejido la red en la que yo estaba atrapado, y su rostro calmado y seguro me lo decía todo, no había escapatoria. Pero si algo había aprendido en todos estos años, era que siempre hay una forma de cambiar el juego. Parece que finalmente lo entiendes, Mateo, dijo Julio, su voz resonando desde algún lugar invisible en la casa. Te han estado usando desde el principio. Yo he estado usando a todos, y tú no eres diferente. Mi mente giraba a 1000 por hora. Estaba claro que no iba a salir de ahí con vida si seguía las reglas de su juego. Había una manera de cambiarlo, pero necesitaba tiempo. Tenía que distraerlo, averiguar más, y usar cualquier detalle en su contra. ¿Por qué ahora?, pregunté, intentando ganar unos minutos. ¿Por qué no me eliminaron antes? Porque no era el momento, respondió, su tono imperturbable. Todos tienen su uso, y el tuyo estaba llegando a su fin. Pero no te preocupes, ya no tienes que hacer nada más. Solo, desaparecer. Había algo en su tono que me dio una pista. No tenía prisa. Quizás pensaba que ya había ganado, pero eso significaba que todavía tenía una oportunidad. Me acerqué al archivo una vez más, revisando cada detalle rápidamente, hasta que encontré lo que buscaba. Julio no estaba actuando solo. Había otros en la organización que también querían el control, y no todos confiaban en él. Podía haber una grieta en su plan. Una que, si jugaba bien mis cartas, podría usar para darle la vuelta a la situación. No desapareceré tan fácilmente, dije, con una sonrisa amarga. Todavía no. Sabía que no podía confiar en nadie más. Todo lo que me quedaba era enfrentarme a Julio y su red de traiciones, y aunque las probabilidades no estaban a mi favor, había algo que me impulsaba, la verdad sobre la muerte de mi hermano, la deuda que debía cobrar. Y no iba a detenerme hasta que la pagara, con sangre si era necesario. Mi mente no dejaba de girar, repasando una y otra vez todo lo que había descubierto. La muerte de mi hermano David no fue un accidente. Fue premeditada, una pieza más en un juego macabro del cual yo nunca fui consciente, hasta ahora. Sabía que Julio Beltrán no me lo diría todo de inmediato, así que tendría que arrancarle la verdad a pedazos. Cada palabra suya estaba cargada de subtextos y mentiras. Pero si algo había aprendido en mi vida como sicario, era cómo identificar cuando alguien intentaba manipularte. Y Julio era un maestro en el arte de la manipulación. El pasado sale a la luz. La voz de Julio resonó una vez más desde algún lugar oculto de la casa, segura, como si ya hubiera ganado. Tu hermano, ese pobre chico. No debió morir, al menos no de esa forma, pero así es como funciona este mundo, ¿no? A veces, las piezas pequeñas son sacrificadas para hacer que las más grandes se muevan. Esas palabras me encendieron por dentro. Mi puño se cerró automáticamente, pero me forcé a mantener la calma. Sabía que necesitaba sacar más información antes de actuar. Podía sentir cómo el sudor frío recorría mi nuca, mientras mi cerebro procesaba lo que acababa de escuchar.
¿David? Respondí con voz contenida. ¿Qué tenía él que ver en todo esto? Julio rió suavemente, como si mi pregunta fuera ingenua. Ah, Mateo, siempre has sido tan bueno en seguir órdenes, pero tan malo en ver el panorama completo. La muerte de tu hermano fue un catalizador. Algo que nos ayudó a entender quién eras realmente y hasta dónde llegarías. En ese momento, todo encajó. La organización, la sombra, había estado observándome desde mucho antes de que yo siquiera considerara convertirme en sicario. Había sido una víctima desde el principio, una pieza en su tablero, diseñada para ser manipulada. No lo entiendo, dije, tratando de ocultar mi furia. ¿Por qué yo? ¿Por qué David? El verdadero motivo. ¿Por qué tú? Respondió Julio, con una voz impregnada de burla. Porque tú, Mateo, siempre fuiste el objetivo. Lo que no entendías es que tu vida fue diseñada para llegar a este punto. Tu rabia, tu odio, tu deseo de venganza, todo eso era lo que nos interesaba. Hice una pausa, procesando lo que me estaba diciendo. Era difícil creer que todo había sido parte de un plan desde el principio, pero en el mundo en el que me movía, nada era casualidad. La sombra no dejaba cabos sueltos, y parecía que desde hacía años, yo había sido parte de un plan mucho mayor. David no fue más que una víctima colateral, prosiguió Julio, como si no fuera nada. Pero su muerte fue necesaria para ver cómo reaccionarías. Sabíamos que, si te llevábamos al límite, harías lo que fuera por justicia. Por eso te dejamos creer que el sistema te había fallado. Era la forma más efectiva de convertirte en uno de los nuestros. El aire en la habitación se volvió denso. El odio se revolvía en mi pecho, pero no me permití perder el control. Necesitaba respuestas, y aunque cada palabra de Julio me desgarraba por dentro, sabía que solo así entendería completamente el juego en el que me habían metido. ¿Así que, toda mi vida ha sido una mentira? Pregunté, mi voz temblando con una mezcla de furia y desconcierto. No, Mateo, no fue una mentira. Solo fue, dirigida. Tú tenías todo el potencial para hacer lo que necesitábamos. Alguien con habilidades, pero, más importante, alguien con una motivación implacable. Y lo que descubrimos es que no había mejor manera de darte esa motivación que arrebatarte lo que más amabas. Esa rabia, ese deseo de venganza, te hicieron el sicario perfecto. Julio me lo había dicho todo sin filtros, sin remordimientos. Habían manipulado mi vida desde el principio. Mi camino hacia la oscuridad no había sido accidental. Había sido trazado, calculado, orquestado. Un plan desde el principio. La muerte de David no solo había sido una forma de destruirme emocionalmente, sino también de moldearme. Después de su muerte, mi vida se había derrumbado. El dolor, la impotencia, la sensación de que el mundo era un lugar injusto, todo eso me había llevado a aceptar trabajos que de otro modo nunca hubiera considerado. Y así fue como la sombra me había atrapado. Me ofrecieron lo que quería, venganza. Sabían que la justicia legal no funcionaría para mí, así que me dieron una alternativa. Me convirtieron en el verdugo que el sistema no podía ser. Y mientras más profundizaba en ese mundo, más me alejaba de la posibilidad de regresar. El motivo detrás de todo. Pero, ¿por qué ahora? Insistí. Si me moldearon para que fuera lo que querían, ¿por qué deshacerse de mí? Julio hizo una pausa, como si sopesara la respuesta. Porque ya no te necesitamos, Mateo. Ya has cumplido tu propósito. Tus manos han eliminado a muchas personas importantes para nosotros, pero también te has convertido en un riesgo. Sabes demasiado, y aunque has sido útil, no podemos permitir que alguien con tanto conocimiento siga libre. Eso no es seguro para nosotros. ¿Así que es eso? Espeté, mi rabia finalmente emergiendo. Después de todo lo que he hecho para ustedes, ¿así es como me pagan? Así es como siempre termina para gente como tú, Mateo. En nuestro mundo, no hay finales felices. Lo sabías desde el principio. Sus palabras me golpearon como una verdad ineludible. Había sido un peón, una herramienta para ellos, desde el principio.
Y ahora que ya no me necesitaban, planeaban deshacerse de mí como si fuera basura. El punto de no retorno. La verdad era una daga afilada. David no había sido solo un daño colateral, sino un sacrificio calculado, una manera de empujarme hacia este destino. La organización me había visto como una promesa desde el principio, y cuando vieron que podían controlarme a través del dolor, no dudaron en utilizarme. Pero lo que no esperaban era que descubriría todo esto. Julio, a pesar de su aire de superioridad, había cometido un error, me subestimó. Creía que ya estaba acabado, que me resignaría a aceptar mi destino, pero la verdad era que no tenía nada más que perder. Habían tomado a mi hermano, habían destruido mi vida, y ahora intentaban matarme. El contraataque. Te equivocas, Julio, dije, con una frialdad que no había sentido en años. No soy solo una herramienta que puedas desechar. Su risa fue corta, como si mi desafío no le importara. ¿Y qué vas a hacer, Mateo? ¿Vas a dispararme? Sabes que no escaparás de aquí. Pero no era tan simple. Julio sabía demasiado, y ahora también sabía que yo lo sabía. No podía permitirse dejarme salir, pero al mismo tiempo, no podía matarme sin enfrentar las consecuencias de traicionar a la sombra. El equilibrio de poder era frágil, y eso era lo que me daría una oportunidad. No voy a dispararte, dije, sonriendo levemente. Voy a hacer algo mucho peor. Tomé mi teléfono y marqué un número que había guardado para emergencias. Uno de los pocos contactos que aún no había desaparecido en este oscuro mundo. Sí, soy yo, dije cuando respondieron al otro lado. Tenemos que hablar. Y tengo información que puede interesarte sobre Julio Beltrán. Julio me miró, sorprendido. No esperaba eso. No esperaba que yo supiera cómo jugar el juego mejor de lo que él creía. La caza había comenzado, pero esta vez, yo no iba a ser la presa. El silencio que siguió a mi llamada fue denso, cargado de expectativa. Julio Beltrán, el hombre que había manipulado mi vida desde las sombras, se mantenía estático, observándome con una mezcla de curiosidad y cautela. Sabía que algo había cambiado en el juego, pero no entendía qué, y eso lo inquietaba. ¿A quién llamaste, Mateo? Preguntó, con una leve vacilación en su voz. ¿Realmente crees que alguien puede salvarte de esto? Lo miré fijamente, dejando que el peso de mis palabras cayera sobre él. No es sobre salvarme, respondí. Es sobre destruirte a ti. Julio frunció el ceño, confundido por mi seguridad. Él controlaba las reglas de este mundo desde hacía años, pero había subestimado algo, yo había aprendido a sobrevivir en ese mismo mundo. La persona a la que había llamado no era alguien común. Era alguien que, como yo, había sido utilizado, traicionado y empujado a la oscuridad, pero que había encontrado una forma de retomar el control. La identidad de Alejandro Reyes. El nombre en mi teléfono pertenecía a Alejandro Reyes, un excomandante militar que, después de una traición dentro de su propia organización, había caído en desgracia. Había desaparecido durante años, pero aquellos que conocíamos las capas más oscuras del mundo sabíamos que seguía activo, operando desde las sombras, con contactos en todos los rincones de la corrupción, desde sicarios hasta políticos y fuerzas del orden. Alejandro no trabajaba para la sombra, pero conocía lo suficiente sobre la organización para saber que no debía cruzarse con ellos, hasta ahora. Había conocido a Alejandro por pura casualidad en uno de mis primeros trabajos. A lo largo de los años, habíamos desarrollado una especie de respeto mutuo. Sabíamos que, en algún momento, uno de nosotros podría necesitar al otro. Esta era esa ocasión. Alejandro, dije, manteniendo la calma. Lo que te dije antes, sobre Julio Beltrán, lo confirmo. Tengo toda la información que necesitas para terminar con él y sus operaciones en esta ciudad. El silencio al otro lado de la línea fue breve, seguido de una respiración lenta y controlada. Tienes mi atención, Mateo, respondió la voz profunda de Alejandro. Dime dónde estás. Le di la dirección sin dudarlo. Sabía que este movimiento era peligroso, pero Julio había creado enemigos en muchos lugares. Y Alejandro era uno de los más peligrosos.
Había pasado años recolectando información sobre personas como Julio y sabía que la sombra era la organización que lo había traicionado. Había estado esperando su oportunidad para vengarse. El plan de Alejandro. Julio seguía observándome, desconcertado por mi cambio de actitud. Para él, yo era solo un sicario más, una herramienta fácil de desechar. Pero Alejandro sabía cómo utilizar a personas como yo de manera diferente. Él entendía que en este mundo, la información es el arma más letal. ¿Crees que alguien como Alejandro Reyes te va a ayudar?, preguntó Julio, soltando una risa amarga. Incluso si lo hace, será solo para su propio beneficio. Todos los que nos movemos en este mundo terminamos igual, Mateo. No importa a quién llames, nunca saldrás de esto. Tal vez, respondí, manteniendo la calma. Pero al menos yo haré que tú caigas conmigo. Sabía que Julio tenía razón en parte. Alejandro no era un salvador. No lo hacía por mí, lo hacía por él mismo. Pero eso era suficiente. Si había algo que podía usar para mi beneficio, era el deseo de Alejandro de acabar con la sombra. Julio Beltrán, el hombre en la mira. Lo que Julio no sabía era que su caída ya había comenzado. Alejandro había estado recopilando evidencias sobre las operaciones de la sombra durante años. Con mi ayuda, ahora tenía un nombre clave, el de Julio, y una pista crucial sobre las redes que había tejido a lo largo de la ciudad. Sabía que no solo me había utilizado a mí, sino a otros sicarios, políticos corruptos y empresarios para construir su imperio. Julio Beltrán no era simplemente un intermediario de la sombra. Él había sido uno de los arquitectos de la expansión de la organización en la región. Controlaba rutas de tráfico, sobornaba jueces y mantenía una red de lealtades construida a base de miedo. Pero esa red tenía grietas y Alejandro estaba a punto de explotarlas. Cuando todo esto termine, dije, mirando directamente a los ojos de Julio, tú serás el que quede en la mira. No te dejaré salir de aquí con vida. Julio rió, pero esta vez su risa sonó vacía, sin la confianza habitual. No subestimes lo que puedo hacer, dijo, aunque su voz temblaba un poco. He sobrevivido a hombres más peligrosos que tú. Pero no había más hombres como Alejandro Reyes. La llegada de Alejandro. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de motores llegara a mis oídos. Sabía que Alejandro no vendría solo. Su pequeño ejército personal, formado por exmilitares y otros marginados del sistema, estaba entrenado para situaciones como esta. Julio lo notó también. Su rostro palideció un poco cuando el eco de las pisadas resonó en la entrada de la casa. La puerta se abrió con un golpe seco, y varios hombres armados entraron, rodeándonos. Alejandro entró al último, caminando con una calma aterradora. Sus ojos se movieron rápidamente entre nosotros, evaluando la situación. Me dirigió una breve mirada de reconocimiento, luego se volvió hacia Julio, con una sonrisa irónica en los labios. Julio Beltrán, dijo Alejandro, su voz resonando en la habitación como una sentencia de muerte. Qué decepción verte aquí, después de todo lo que has hecho. Julio intentó mantener su compostura, pero su cuerpo traicionaba su miedo. Sabía que Alejandro no era alguien a quien pudiera manipular o amenazar. Era el tipo de hombre que ya había visto el peor lado de la humanidad y nada lo afectaba. ¿Qué quieres?, preguntó Julio, tratando de sonar desafiante, pero fallando. Quiero lo mismo que tú, respondió Alejandro, encogiéndose de hombros. Poder, control, pero a diferencia de ti, yo juego a largo plazo. Y ahora tengo lo que necesito para sacarte del tablero. El fin de Julio. La mirada de Julio pasó rápidamente de Alejandro a mí, intentando encontrar una salida. Sabía que si caía ahora, todo su imperio caería con él. Pero Alejandro no le daría esa oportunidad. Sabía demasiado, había traicionado a demasiada gente poderosa, y su arrogancia lo había cegado. No tienes idea de en lo que te estás metiendo, Reyes, dijo Julio, su voz apenas audible. Si me matas, no te dejarán escapar. Alejandro se acercó lentamente a Julio, inclinándose ligeramente hacia él. Oh, no te preocupes por mí, dijo, con una sonrisa fría. Lo que debería preocuparte es quién tomará tu lugar.
Este mundo sigue girando, Julio, pero tú no serás parte de él. Con un movimiento rápido, uno de los hombres de Alejandro lo sujetó, y en cuestión de segundos, Julio fue desarmado y arrojado al suelo. La traición se completaba, y ahora el juego cambiaba de manos. Todo lo que Julio había construido se desmoronaba frente a sus ojos, y él lo sabía. Una nueva etapa. Mientras observaba cómo Julio era escoltado fuera de la habitación, Alejandro se volvió hacia mí. Lo prometido es deuda, dijo. Julio ya no es un problema para ti. Ahora es mi asunto. Asentí, pero sabía que no todo estaba resuelto. Había traicionado a la sombra, y aunque Julio estaba fuera del juego, eso no significaba que yo estuviera a salvo. Alejandro me había comprado algo de tiempo, pero en este mundo, las deudas siempre se pagan. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Alejandro me miró, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ahora sobrevivimos. Cada uno por su lado. Y con esas palabras, entendí que el verdadero juego apenas comenzaba. El aire se sentía más pesado después de que Alejandro y sus hombres se marcharon, llevándose a Julio Beltrán a su destino final. La casa quedó en un inquietante silencio, y aunque la amenaza inmediata había desaparecido, una sensación de vacío y peligro latente se asentó en mi pecho. Sabía que esta victoria no era más que una pausa en una guerra más grande. La sombra no se detendría solo porque uno de sus peones había caído. La red de poder y corrupción era vasta, y yo seguía atrapado en ella, aunque ahora había roto las cadenas que me ataban a Julio. Pero la libertad tenía un precio. Cuando todo parecía calmarse, el teléfono en mi bolsillo vibró. Lo saqué con cautela, esperando lo peor. La pantalla mostraba un número bloqueado. Contesté en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Mateo, dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Era suave, pero su tono estaba cargado de autoridad. No reconocía la voz, pero sabía que debía ser alguien relacionado con la sombra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Te has ganado una reputación, continuó. Julio Beltrán era solo el principio. No pensaste que todo terminaría con él, ¿verdad? Un sudor frío cubrió mi frente. Todo lo que había hecho, cada decisión que había tomado para sobrevivir, me estaba llevando a este momento. Me habían estado observando desde antes de que siquiera supiera de su existencia. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la calma. Eso no es lo importante ahora, respondió ella, con una leve risa. Lo que importa es que has demostrado que eres más útil para nosotros que cualquier otra herramienta. Julio era un estorbo, pero tú tienes potencial. El silencio se alargó, mientras mis pensamientos se agolpaban. ¿Qué estaba sucediendo? Creí que estaba fuera del juego, que al deshacerme de Julio podría escapar, pero esta llamada lo cambiaba todo. No te preocupes por la sombra, continuó. Alguien más ocupará el lugar de Julio, pero ahora nos interesa a alguien con tu habilidad para adaptarse. Y no te estamos dando una opción. Sentí una mezcla de pánico y furia en mi interior. Había intentado huir de este destino, pero siempre parecía estar un paso detrás de mí, listo para envolverme en sus garras. Si crees que voy a seguir siendo su marioneta, comencé, pero la voz al otro lado me interrumpió. No eres una marioneta, Mateo. Ahora eres algo mucho más valioso, un jugador. Si decides no seguir nuestras órdenes, bueno, ya sabes lo que sucede con los que intentan escapar de este mundo. Mis manos temblaban. Sabía lo que significaba esa advertencia. No había escapatoria, no de verdad. La sombra controlaba más de lo que podía imaginar, y ahora me tenían exactamente donde querían. Pronto recibirás instrucciones para tu próximo encargo, dijo la voz, con una serenidad que me enfureció. Te sugiero que lo aceptes. Después de todo, sobrevivir es lo único que has aprendido a hacer bien. El clic al final de la llamada resonó en la habitación vacía. Me quedé allí, inmóvil, mientras el eco de sus palabras se desvanecía. Había hecho todo lo posible por librarme de este mundo, pero en realidad, cada paso que di me llevó más profundo en él. Miré el arma que había dejado sobre la mesa. Por un momento,
pensé en usarla para terminar todo, para escapar de una vez por todas. Pero el instinto de supervivencia era más fuerte. Sabía que no podía rendirme, no todavía. Si tenía que jugar este juego, lo haría a mi manera. Y esta vez, no dejaría que nadie me tomara por sorpresa. Alejandro había dicho que cada uno sobreviviría por su cuenta, pero había algo que no me había contado. Yo no estaba solo en esta guerra, y sabía que, en algún lugar, alguien más estaba moviendo las piezas del tablero. El juego no había terminado, solo acababa de comenzar. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, mientras me quedaba solo en aquella habitación, mirando la pistola que reposaba sobre la mesa. La llamada que acababa de recibir me dejó con un nudo en el estómago y la certeza de que la sombra del destino oscuro que me perseguía era inevitable. Julio Beltrán había caído, pero eso no significaba que mi lucha hubiera terminado. Si algo había aprendido de este negocio es que siempre hay alguien más en la cadena alimenticia. Tomé el arma con un gesto automático, pero en lugar de apuntármela, la giré lentamente entre mis manos. Pensaba en mi hermano, en el eco de su risa que todavía resonaba en mi memoria. Sabía que él había sido una pieza en este tablero antes que yo, y su partida no había sido casualidad. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez no lo miré. Sabía lo que venía. Más órdenes, más amenazas. No había escapatoria. Las opciones se habían reducido a una sola, luchar o rendirme. Decidí que ya era suficiente. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia la puerta. Había una última cosa que debía hacer antes de cerrar este capítulo para siempre. El auto de Alejandro seguía estacionado frente a la casa y, con un ligero movimiento de cabeza, entendió lo que estaba por suceder. Nos dirigimos hacia una de las propiedades que Julio había mencionado antes de que todo esto comenzara. Sabía que detrás de cada hombre poderoso había un rastro de documentos, cuentas y secretos que lo hacían vulnerable. Y Julio, aunque ya estaba fuera del juego, aún tenía muchos esqueletos en su armario que podían ayudarme a dar mi golpe final. Entramos en el edificio sigilosamente, evitando cualquier alarma o sistema de seguridad que pudiera alertar a alguien. Una vez dentro, me dirigí directamente a su oficina privada. En el fondo de mi mente, sabía que estaba jugando con fuego, pero ya no me importaba. Encontré lo que estaba buscando, una caja fuerte oculta detrás de un retrato en la pared. Con algo de esfuerzo, la abrí y dentro encontré exactamente lo que necesitaba. Documentos que detallaban los tratos sucios de la sombra, nombres de contactos, y lo más importante, la verdad sobre por qué me habían elegido a mí. Mi hermano no fue apartado solo porque había cometido un error. Había descubierto algo. Algo tan grande que lo obligó a salir del radar, y cuando la sombra se enteró, lo eliminaron sin dudar. Yo era la siguiente pieza en el juego, la herramienta perfecta para seguir con su legado, porque ellos sabían que, a pesar de todo, no dejaría de pelear. Tomé los documentos, los guardé en un maletín y me giré hacia Alejandro, que vigilaba la puerta. Esto es todo, le dije con una voz firme. Con esto podemos acabar con ellos. Pero antes de que pudiera hacer algo más, un ruido detrás de mí me paralizó. La puerta se abrió lentamente, y la figura de una mujer apareció en la oscuridad. Era la misma voz de la llamada. Su silueta se detuvo en el umbral, y aunque no podía ver su rostro, sabía que había llegado el momento de enfrentarla. ¿Crees que puedes detenernos con eso?, dijo, su voz tan calmada como antes, pero cargada de veneno. Has jugado bien, Mateo, pero este juego no lo ganas tú. Alejandro se movió para desenfundar su arma, pero en ese instante, un rápido movimiento lo dejó en el suelo, su cuerpo inmóvil. Mi corazón se detuvo un segundo, y mis manos temblaron al ver cómo todo mi plan se desmoronaba frente a mí. No queríamos que llegara a esto, continuó la mujer, caminando lentamente hacia mí. Pero algunas veces, las piezas más valiosas deben sacrificarse. Me quedé allí, con los documentos en mis manos, viendo cómo la figura se acercaba, sintiendo el peso de las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Sabía que no tenía escapatoria. Esta era la verdad del mundo en el que había vivido, no hay héroes, no hay justicia, solo supervivencia hasta que alguien decida que tu tiempo se acabó.
La última visión que tuve antes de que todo se volviera oscuro fue la fría sonrisa en el rostro de la mujer mientras me decía: adiós, Mateo. Fue un buen intento. La oscuridad se cerró sobre mí, y supe que el juego había terminado.